Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Qué es esto? ¿Vampiros? Cuanto más buscaba, más encontraba respuestas que nadie podía explicar. La historia de una raza inmortal que Pok Pong pensó que solo existía en los cuentos de hadas para niños, pero que tenía una existencia real en el mundo que Pon le había ocultado. El pequeño cuerpo se dejó caer en la silla, buscando lentamente mensajes, fotografías, pruebas y demás que hacían latir su corazón con fuerza. Y Pun, espera un momento. Puck tomó una pequeña fotografía, vio los rostros de docenas de personas, con su hermano mayor en el centro abrazando a otros dos amigos que apenas recordaba. Uno de ellos era el dueño del local de entretenimiento. El dedo blanco volteó la parte de atrás donde aparecían 6 letras en inglés. Hunter. Pong Pong Winala pensó que esta habitación no tenía suficientes respuestas para él. No podía encontrar más que juntando fotografías y mensajes inconexos. El pequeño cuerpo se levantó y salió de la casa. Su destino era Orión, donde pensó que encontraría las respuestas que necesitaba. Un autobús se detuvo cerca de un callejón lleno de tiendas que solían dormir durante el día y despertar por la noche. Se detuvo frente a una tienda cerrada, mientras que otras tiendas comenzaban a preparar sus escaparates para recibir a los clientes que saldrían a disfrutar de la vida nocturna. La mano blanca empujó la puerta cerrada. El pequeño cuerpo caminó en busca de alguien que pudiera darle respuestas sobre cómo debería lidiar con la situación de su hermano mayor ahora. Pum caminó alrededor de la tienda donde solo había algunas luces encendidas. No encontró a nadie y decidió regresar para reagruparse, pero el silencio hizo que escuchara un fuerte estruendo que venía de algún lugar. Seguramente había alguien ahí, pensó. La punta de sus pies golpeó el suelo mientras seguía el sonido por el pasillo, y cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que era algo más que el sonido de cosas esparcidas. La escalera que bajaba al lado de la habitación VIP parecía ser el camino que lo llevaría a la verdad, que estaba decidido a enfrentar para encontrar respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Toc toc. La conversación que venía de adentro se detuvo abruptamente cuando él golpeó sus nudillos contra la puerta. No hubo permiso, pero Pok Pong la abrió. El dulce rostro se encogió frente a la puerta al descubrir que en la gran habitación había más gente de la que pensaba. ¿Eh? Vine a buscar a Pun. ¿Pun? Sí. La mujer que estaba al fondo fue la primera en saludar. Su dulce rostro se relajó, aliviado de que al menos hubiera alguien a quien conocía en este lugar. Ella caminó desde el fondo de la habitación hacia él en la puerta. La mano delgada agarró su codo, tirando de él para que la siguiera a la habitación llena de docenas de personas, todos Pom-Pok. Es el hermano menor de Pun. El saludo sonó como la otra persona se presentó. Pok Pon no notó la mirada de disgusto de muchas personas en este lugar, especialmente de la persona sentada a la cabeza de la mesa que ahora se acercaba a saludar al visitante. Mi nombre es Jet, ¿sí? Tú también estás buscando a Pum, ¿verdad? ¿También? La persona que se presentó hizo una mueca como si no quisiera explicarlo, es decir, nosotros también estamos buscando a Pun. Está en peligro. ¿Peligro de qué? Algo llamado vampiros, ¿verdad? ¿Lo sabes? Entonces ustedes son cazadores.
La persona frente a él se quedó en silencio por un momento. La expresión de sorpresa, casi imperceptible, desapareció en un instante, reemplazada por una expresión de preocupación como antes. Así es, nosotros y Pun somos cazadores que forman parte de un grupo de cazadores de vampiros. Y ahora Pun ha desaparecido con un vampiro. Inmediatamente pudo adivinar quién era ese vampiro. El hermano menor observó las habilidades de su hermano mayor. Los ojos negros de la persona con la que hablaban reflejaban preocupación, y el corazón preocupado de Puck se llenó aún más de preocupación. ¿Cómo puedo ayudar a Pon? Estamos intentando ayudar a Pon, pero no quiero que te metas en esto, es demasiado peligroso.